tenemos que abrir nuestros oídos para que la palabra del Señor nos entre hasta el fondo de nuestros corazones. El mensaje de la palabra está basado en 1 de Pedro 4, de 12 al 19, y voy a hacer la lectura de ese texto. 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Y dice así: sufrir por ser cristiano. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llaman por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. No, es una pregunta, ¿eh? ¿Qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Va a ser nuestro hermano Abel González, que está en el IPSTE, el que va a tener hoy la palabra del Señor, y esperamos que el Señor le bendiga mucho. Abel. Os voy a pedir... Sí. Bueno, estaba pensando igual de introduciros un poco más a Abel, con su permiso. Quizás un buen número de vosotros conocéis a Abel. Abel es el hijo de Rafael González, hermano que ha estado sirviendo en la iglesia de Reus por muchos años. Entonces, hace unos años nuestro hermano está en IPSTE preparándose para el ministerio, pero además de eso, pues él predica regularmente, de vez en cuando, no sé con qué frecuencia, pero sé que predica, entre otras cosas, como soy su profesor de practicum, y sé que registro esas cosas en sus notas y demás, pero bueno, es un verdadero placer tener entre nosotros pues a un joven que desea servir al Señor y que desea prepararse para tener sus herramientas bien afiladas, engrasadas y diestras para servir al Señor con su palabra. Así que, hermano, con toda libertad. Gracias, Manuel. Bueno, el texto que me gustaría meditar con todos vosotros lleva el tema del sufrimiento. Así que, repasando la carta del autor, podemos ver que hay un énfasis en el tema de sufrimiento. Encontramos ciertas alusiones de diferentes tipos de sufrimiento en toda la carta. En el capítulo 1, versículo 6, aparecen diversas pruebas. En el capítulo 3, 9 al 17, difamaciones, insultos. El capítulo 4, 12 al 19, que es el que nos toca meditar hoy, del 12 al 19, fuego de prueba, sufrir como cristiano o por ser cristiano. Y en el texto de hoy nos damos cuenta de que se van a hablar de dos tipos de sufrimiento. Los versículos del 12 al 16, el padecimiento por el hecho de ser cristiano. Y del 17 al 19, padecimiento porque Dios disciplina a sus hijos. Lo que pasa es que cuando uno hace un análisis más profundo del texto, se da cuenta, y la mayoría de comentaristas así lo coinciden, que los sufrimientos de los que está hablando el apóstol Pedro se refieren con toda clase de seguridad a las persecuciones. Y las persecuciones por predicar el Evangelio de Dios.
Y además, este sufrimiento puede ser una clase de disciplina que Dios aplica para ir transformando la vida de sus hijos. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. El pasaje, después de haber sido estudiado, después de haber sido analizado y llegando a estas conclusiones, el pasaje de hoy no tiene aplicación para la Iglesia evangélica en España. Así que el mensaje lo daríamos por finalizado y con la bendición del Señor que nos acompañara a nuestras casas y reflexionáramos. Vale, he querido dramatizar un poco, ¿vale? He querido captar vuestra atención, porque la primera cosa que el Señor ha tocado en mi corazón es que en numerosas iglesias la aplicación de la palabra de Dios no se está tomando en serio. Que la aplicación de la palabra de Dios no está siendo de la misma manera estudiada que el texto en sí. Así pues, llegamos a muchas iglesias en las que podemos encontrar que nos digan: Josué conquistó Jericó, sé como Josué conquista este mundo. David mató al gigante Goliat, sé como David mata a tus gigantes. David adulteró con Betsabé, sé, no seas. Queridos hermanos, es tan importante la aplicación de la palabra de Dios. Es que sin la aplicación, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos algo concreto, real para nuestras vidas en el día de hoy, al escuchar la palabra de Dios, al salir por la puerta y llevar para practicar en nuestras casas, ¿de qué va a servir escuchar la palabra de Dios? Quería hacer esta reflexión para que entendiéramos la importancia de la aplicación. Quiero ser honesto a la hora de estudiar el texto y pedir siempre al Espíritu Santo que sea Él el que ilumine, el que me lleve a la conclusión, el que me lleve a decir qué hago con este texto, a preguntar a mi Dios qué quieres que yo aplique al estudiar este texto, qué me quieres decir para mi vida de manera práctica. Y esa ha sido mi oración para todos vosotros en el día de hoy. Espero que con la ayuda del Señor este mensaje sea absolutamente práctico para cada una de vuestras vidas. Que cuando salgáis de aquí llevéis ideas claras sobre qué quiere el Señor en vuestras vidas que apliquéis hoy, ahora, en este mismo momento. Así pues, he decidido hacer 3 preguntas a este texto. Y la primera de ellas es: ¿qué es el fuego de la prueba y los padecimientos de Cristo? Son 2 frases que las encontramos en los versículos 12 y 13. En primer lugar, al pensar en la expresión fuego de la prueba, ¿qué impresión nos puede dar? Sino la de dolor, sufrimiento, pero hasta tal punto que la expresión fuego nos indica que es algo que quema. Y no sé cuántos de vosotros os habéis quemado, pero realmente es un proceso doloroso. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Así que vemos que Dios hace pasar por
fuego de prueba o pruebas de fuego a su pueblo para refinarlo, para quitarle esas impurezas que tiene. Y es que Dios prueba la fe de su pueblo. Dios prueba la fe de su pueblo. Y eso es una característica que vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios está continuamente probando a su pueblo. ¿Recordáis el pueblo de Dios esclavizado en Egipto? ¿Recordáis los pasajes del Éxodo? Cómo Dios habla con Moisés y le dice: os voy a sacar de aquí para llevaros a la tierra prometida. Pero en el mismo momento que Dios dice eso a Moisés, el pueblo de Dios empieza a sufrir una persecución increíble, una persecución a muerte. Incluso cuando Dios los ha sacado ya y están de camino hacia la tierra prometida, los carros de Faraón van siguiéndolos y van persiguiéndolos. Hasta el último momento, el pueblo de Dios sigue siendo perseguido. La pregunta es, ¿tenemos al pueblo de Dios perseguido? ¿Por qué? El pueblo de Dios es perseguido por obedecer a Dios. ¿Para qué? Para ser testimonio y de bendición a las naciones. ¿Con qué propósito? Alcanzar la tierra prometida. Y si os fijáis bien y vamos evolucionando y vamos avanzando en la historia, nos encontramos en el Nuevo Testamento y nos encontramos a la iglesia de Dios, que es perseguida. Y nos preguntamos ¿por qué? Por obedecer a Jesucristo. ¿Para qué? Para ser de testimonio y de bendición a las naciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de esperar la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo para que nos lleve ¿dónde? A la tierra prometida. Queridos hermanos, nos estamos dando cuenta de qué significa el fuego de la prueba y hacia dónde va. Vamos a seguir avanzando. Los padecimientos de Cristo. Cuando vemos esa persecución en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos lleva a entender mucho mejor los padecimientos de Cristo. La teología del sufrimiento es en Pablo donde queda más explicitada, mejor explicada. Sin embargo, la premisa de Pedro en cuanto a esta teología del sufrimiento es exactamente la misma. Y la premisa es esta. Cuando un cristiano sufre por anunciar el Evangelio, participa de algún modo en los sufrimientos de Cristo. Y esto debe llevarle a llenarse de alegría. Porque en cierta manera, por su sufrimiento, Cristo es glorificado. Cristo sufrió todo tipo de persecución y oposición, y el sufrimiento de Cristo es completo. No necesita de nuestro sufrimiento, pero cuando nosotros sufrimos por anunciar el Evangelio, cuando nosotros sufrimos persecución, en ese momento también nosotros estamos glorificando a Cristo. Voy a trazar un puente, porque esa expresión de cuando nosotros sufrimos persecución estamos glorificando a Cristo, a nosotros nos deja con la cara de... ¿Verdad, hermanos? Cuando sabemos que nuestros hermanos en Corea del Norte están confinados como sardinas en unos containers metálicos, sufriendo temperaturas de hasta 45 o 50 grados,
cuando están siendo apaleados, les están reventando sus bocas por confesar que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, uno aquí desde su comodidad dice, no hay comparación, no hay comparación. Hebreos 13:3 nos dice que oremos por ellos, que nos acordemos de ellos, que su sufrimiento es nuestro sufrimiento. Pero yo me pregunto hasta dónde hemos llegado con nuestra insensibilidad. ¿Hasta dónde hemos llegado a decir nosotros estamos tan bien que esto no tiene que ver con nosotros? ¿Entendéis ahora el sentido de por qué al principio he dicho esto no tiene aplicación práctica para nosotros? Porque total... Pero vamos a intentar hacer relaciones del texto y crear puentes hacia nosotros. Una de las primeras relaciones que encuentro, y esto sería la respuesta a la segunda pregunta, ¿cuáles son las relaciones y conexiones para nosotros? Una de las primeras conexiones sería la prueba de fuego es un hecho normal para la Iglesia. Digo y repito, la prueba de fuego es un hecho normal para la Iglesia de Dios. Ah, pero en España eso no lo tenemos. La pregunta es, ¿podría pasar? No, la pregunta es, ¿debería pasar? ¿Hay diferencia entre lo que hacían los gentiles a los que Pedro escribe? ¿Y hay diferencia entre nosotros, los gentiles que estamos aquí en España? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se puede ver en el texto diferencia entre ellos y entre nosotros? ¿Era algo nominal cuando Pedro lo menciona? ¿Eran cristianos nominales? ¿Iban a la iglesia el domingo por la mañana y por la tarde no, porque era demasiado? ¿Iban a las reuniones de oración? Bueno, sí, perdonadme. Ya sé que si estuviera en un juicio me estarían diciendo que pregunta denegada por capciosa. Es verdad, la elimino, la retiro. A esos gentiles, ¿la gente los rechazaba porque no actuaban como ellos? El versículo 4 del capítulo 4 dice, y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Queridos hermanos, si de aquí nos sacamos una reflexión para nuestra iglesia hoy en día, es que las cosas van a ir mal. Si no sacamos de aquí la conclusión de que quizá nuestra iglesia esté corriendo en el mismo sentido que está corriendo este mundo, que la iglesia se esté dejando llevar en muchas de las pasiones que este mundo se está dejando llevar, si no somos capaces de hacer el análisis y diagnosticar nuestra enfermedad, no va a haber posible cura. ¿Por qué lo digo? Tengo más pruebas. El texto mismo está apoyando lo que estoy diciendo. El versículo 13 habla del doble gozo o de la doble alegría. Siguiente pregunta. ¿La iglesia en España es una iglesia alegre? Bueno, es que la iglesia tampoco tiene por qué manifestarse con saltos ni carcajadas. Eso no es alegría. No, perdona. Saltos y carcajadas es una expresión de alegría, pero no hace falta que estés dando saltos y carcajadas para expresar alegría. ¿Entendéis esto? ¿Sí? Pero esto no tiene nada que ver con el texto. Porque el punto que está diciendo Pedro es que la alegría es por participar de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo. Y alegría porque al sufrir se está anunciando la gloria de Cristo
viniendo para buscar a su iglesia, para llevarla con Él. Y me sale la pregunta aquí, ¿qué es ser cristiano? Ya que el texto habla de cristianos. ¿Qué es ser cristiano? Pues bien, escucharme bien atentamente, porque esta definición sale del propio texto. Ser cristiano en aquella época era lo siguiente: seguir a Jesús en sus pisadas, seguir a Jesús en sus padecimientos, seguir a Jesús en sus acciones, seguir a Jesús en su palabra. Ser cristiano era predicar el Evangelio. Ser cristiano era dar testimonio de Cristo. Dos cosas diferentes. Dar testimonio, ser luz. Que eso de ser luz a veces no lo acabamos de explicar bien. Ser luz, tú no eres luz. Pero si Cristo está en ti, Cristo, que es luz, va a reflejar la luz al mundo. Eso es ser testimonio. Y lo otro es predicar el Evangelio. Así que los cristianos eran seguidores de Cristo, predicaban el Evangelio, daban testimonio de Cristo y padecían los padecimientos de Cristo. Nosotros buscamos formas, buscamos cambiar las formas para estar más alegres, buscamos cambiar los proyectos, las actividades, buscamos cambiar los pastores, buscamos cambiar las sillas, buscamos cambiar los locales. Pero nuestra razón de ser está escrita a fuego y es Efesios 2:10. Vosotros habéis sido creados, sois hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Eso es la esencia del cristiano, esa es la identidad del cristiano. Y cuando estás en tu esencia, cuando estás practicando lo que tú eres como cristiano, entiendes esa doble alegría y tu vida es doble alegría. Primero, por lo que estás sufriendo aquí por Cristo y segundo, por lo que Cristo va a hacer y va a venir. Y va a venir. La tercera conexión y relación del texto es que la revelación de la gloria viene precedida de los sufrimientos de Cristo. Cristo vendrá en gloria, pero Cristo vino a la tierra a padecer. Y esa conexión, esa premisa lógica es, si Cristo vino a la tierra a padecer, para después ser glorificado, ¿cómo puedo yo glorificar a Cristo si no sufro sus padecimientos? Es interesante, como mínimo, el hacer una fuerte, grande, profunda reflexión acerca de esto. Cristo va a venir en gloria. Nosotros glorificamos a Cristo cuando anunciamos su obra. Nosotros, cuando predicamos a Cristo, glorificamos a Cristo y participamos de su gloria. Y la última conexión que veo es que si hay oposición, es porque el Espíritu Santo reposa en las personas. Es el versículo 14. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacer una obra de pacificación, de calma, de serenidad ante la adversidad, ante los insultos, ante el peligro de muerte. El Espíritu Santo reposa sobre aquel que sufre por Cristo. ¿Reposó primero sobre él?
También tenemos casos de mucha gente sobre los que se ve que reposó el Espíritu Santo. El que me ha venido a la mente ha sido Esteban. ¿Recordáis a Esteban siendo apedreado? ¿Y cómo el Espíritu Santo reposó sobre él? ¿Cómo fue lleno del Espíritu Santo para aguantar y soportar que cientos de personas estuvieran delante de él con piedras para apedrearlo y quitarle su vida? Porque él decía, Cristo es el Señor. Cristo es Dios. Jesús es Dios y ha venido a morir por vosotros, para que os arrepintáis, para que podáis tener vida nueva. Y Pedro les está diciendo a los lectores de la carta, vosotros que estáis sufriendo persecución, también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está reposando en vosotros. Así que, ¿qué me llevo yo hoy a casa? Esa es la tercera pregunta que debemos hacernos. ¿Qué me llevo hoy a casa? Mirad, yo he sufrido muchísimo. Muchos de vosotros me conocéis y sabéis un poco mi trayectoria, o a lo mejor lo único que conocéis de mí es mi currículum evangélico, de tantas y tantas cosas que he hecho. Yo he estado en una iglesia por años y años y años, sin que el Espíritu Santo reposara sobre mí. Sin entender este texto de padecer por Cristo. He sufrido y he sufrido, no por predicar a Cristo, sino por todo lo contrario, por apartarme de Cristo. Y he sufrido a fuego. Querido hermano, lo último que deseo, no se lo deseo ni a mis enemigos, es que viváis lo que yo he vivido. Lo que deseo es todo lo contrario. Que viváis lo que he vivido después. Que viváis como Cristo me ha levantado. Que viváis como Cristo me ha hecho entender que mi vida no iba por donde tenía que ir. Que a pesar de ir a la iglesia, que a pesar de ser un cristiano nominal, que a pesar de ser un cristiano que aunque predicaba a Cristo, no vivía a Cristo. Cuando entiendes eso, solo te queda caer de rodillas, pedir perdón, ser renovado completamente y empezar a ser valiente. Empezar a decir, no me importa si sufro desprecios, no me importa si mi propio pueblo me juzga, no me importa si en la calle me insultan, me ultrajan, me persiguen. Ahora mismo solo tengo en mi mente y solo tengo en mi corazón predicar a Cristo y a este crucificado. Queridos hermanos, para eso, la iglesia debe ponerse de rodillas. La iglesia debe llorar. La iglesia debe reaccionar. Porque somos su pueblo, somos sus hijos, amados por Él. Y Dios quiere que salgamos a la calle. Dios quiere que abandonemos las iglesias. Uy, esto ya es demasiado radical, Abel. Si vas a estar en una iglesia para venir los domingos por la mañana, sí, abandona la iglesia. Si con ello vas a salir a la calle, vas a predicar a Cristo, vas a anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Esa es tu esencia, querido hermano.
Eso es para lo que tú has sido creado. Has sido creado para buenas obras y Dios te está pidiendo en el día de hoy que cumplas con esa parte de tu identidad. Que las buenas obras no están en este local, que las buenas obras están cuando salgas ahora por la calle, cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas a la universidad, cuando vayas a los estudios, cuando vayas a la panadería, cuando vayas a la frutería. Ahí es donde uno debe decir: yo soy hijo de Dios, Cristo está viviendo en mí, mira la luz de Cristo en mí. No me mires a mí, pero mira la luz de Cristo en mí. Si queréis que hablemos de historia de España, podemos hablarlo. Volvamos a la posguerra. Volvamos a la posguerra. Volvamos al tiempo en el que la gente salía con una guitarra a tocar la guitarra y a proclamar de Cristo y a cantar de Cristo. Volvamos a ese tiempo en el que muchos fueron encarcelados por predicar de Cristo, algunos en la guerra incluso fusilados, porque no tenían miedo, porque habían entendido la teología de los sufrimientos y padecimientos de Cristo, o porque habían entendido este texto, o más textos, pero habían entendido que sufrir por Cristo sería alegría, que sufrir por Cristo sería glorificar a Cristo, y que no hay nada ni cosa más grande en nuestras vidas que glorificar a Cristo. Y lo cantamos. Y cantamos: tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi sed. Y ahora te digo, querido hermano, vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo. Vamos a que sea real en nuestras vidas. Vamos a hacer que esto sea real. Vamos a anunciar a Cristo. Vamos a decir que solo Él salva. Vamos a decir que el mundo necesita a Cristo. Vamos a decir que el mundo, y esto es lo que puede producir persecución, que el mundo está en pecado. Vamos a decir que el mundo está muerto. Vamos a decir a nuestros compañeros: oye, estás muerto. Y esto es urgente, esto es serio, y te lo digo a la cara porque te amo. Pero estás muerto, y si no conoces de Cristo, vas a seguir muerto. Queridos hermanos, llevémonos esto a casa. Llevémonos esta aplicación práctica en nuestras vidas. Salgamos, prediquemos, anunciemos. Y si no estamos preparados para predicar o anunciar, salgamos, vayamos a nuestra habitación, pongámonos de rodillas, empecemos a llorar delante de nuestro Dios y gran Padre. Pidámosle perdón y pidámosle que su Santo Espíritu nos llene y repose en nosotros para que nos dé la valentía de salir y predicar a Cristo. Que Dios os bendiga. Amén.